Un saludo, que el Señor os bendiga. Bienvenidos al Seminario Bíblico Coram Deo. Hoy llegamos a nuestra quinta lección en este curso, asignatura de la Gran Comisión, y como podéis ver, el título de hoy es el Evangelio falso y reducido. La clase de hoy es vital, es muy importante. Como vimos en la lección anterior, nuestro rol es el de ser fieles en la proclamación del verdadero Evangelio, del único Evangelio, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio bíblico. Y la realidad es lamentable porque nos encontramos dentro de la Iglesia evangélica, los diferentes círculos evangélicos y denominaciones, pues un evangelismo que dista de ese verdadero Evangelio. Se predica un falso evangelio y un evangelio reducido. De eso vamos a estar hablando hoy para que tengamos constancia y para que no caigamos en ese gravísimo error. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar por qué nos llamamos evangélicos, por qué se nos conoce así. Y la razón, más allá de ir históricamente a ver el porqué, es porque el evangelio es nuestra razón de ser. Es decir, un día nosotros fuimos alcanzados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo abrazamos y lo defendemos y lo proclamamos y nos aferramos a él. Es el gran tesoro que se nos ha sido dado. Es la mayor de las noticias, la mejor que cualquier ser humano puede recibir. Y nosotros, por la gracia de Dios, pudimos verlo un día y hemos sido encargados a proclamar con fidelidad ese precioso evangelio. Dice Paul Washer: somos cristianos porque encontramos nuestra identidad, vida y propósito en Cristo. Somos evangélicos porque creemos el evangelio y lo consideramos como la gran y central verdad de la revelación de Dios a los hombres. El evangelio no es una clase introductoria al cristianismo, es el curso completo. Es la historia de nuestras vidas, las riquezas incomprensibles que buscamos explorar y el mensaje que vivimos para proclamar. Por esta razón somos cristianos y evangélicos en su máxima expresión, cuando el Evangelio de Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra jactancia y nuestra pasión. Gloria a Dios por estas palabras, ¿verdad? Así es, hermanos. Pero curiosamente, si reunimos a un montón de evangélicos, imaginaros que cogemos evangélicos de diferentes denominaciones, de diferentes círculos, de todo el mundo, en una sala y les preguntas ¿qué es el evangelio? Bueno, seguramente te vas a llevar una gran sorpresa porque no todos van a responder lo mismo. De hecho, van a haber respuestas totalmente contrapuestas, diferentes, totalmente diferentes. Y si no lo crees, solamente tienes que hacer una búsqueda en internet y te darás cuenta de que esto es así. Te vas a dar cuenta de la cruda realidad. En el capítulo anterior, como he dicho, vimos que nuestro rol en el evangelismo es la proclamación fiel del evangelio, del único y verdadero evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y como es el mayor tesoro que nos ha sido dado, tenemos que cerciorarnos de que lo estamos proclamando con fidelidad. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy y en la siguiente. Lamentablemente, uno de los grandes males que sufre esta generación, esta sociedad, es que está recibiendo un evangelio adulterado. La Iglesia a nivel mundial ha descuidado y reducido el mensaje del evangelio para hacerlo menos ofensivo y más accesible, más simpático, inclusivo o aceptable. Hermanos, no podemos llamarlo de otra manera. Es una catástrofe. Es una catástrofe el hecho de que la Iglesia no haya sido fiel en la proclamación del verdadero y único evangelio. Porque esto tiene unas consecuencias gravísimas, catastróficas. Hermanos, por causa de esto, muchos dentro de las iglesias viven engañados, creyendo que son salvos, creyendo que son cristianos y tristemente no han nacido de nuevo, no lo son. Y un día, si Dios no tiene gracia y misericordia de esas vidas, hermanos, se enfrentarán a la cruda realidad. Y se lo creen porque un día hicieron una oración de fe. Hermanos, es muy triste y hay mucha gente que se va al infierno así. Las consecuencias, hermanos, son de proporciones épicas. Entre ellas, que entre los miembros de las iglesias locales, como digo, se encuentran muchos cristianos que no son verdaderamente cristianos. Y esto mancha el testimonio de la iglesia, porque una iglesia llena de gente carnal, de gente que no es cristiana, no puede glorificar a Dios. Incluso se da el caso de que hay pastores que no han nacido de nuevo. Imaginarse el desastre. Gente engañada, gente carnal, que profesa conocer a Dios pero que lo niega con sus hechos, que su corazón está muy lejos de Dios. Es lamentable porque al final esto es un testimonio horrible en muchas ocasiones que se da al mundo, una iglesia que avergüenza el testimonio de Cristo. Dice Paul Washer al respecto de esto, cuando se da esta situación
dentro de las iglesias. Dice que la iglesia entonces baja las demandas radicales del Evangelio a una moralidad conveniente y la verdadera devoción a Cristo da paso a actividades diseñadas para satisfacer lo que sus miembros sienten como necesidades. La iglesia llega a estar impulsada por actividades en vez de estar centrada en Cristo y filtra o empaqueta cuidadosamente la verdad de manera que no ofenda a la mayoría carnal. La iglesia deja a un lado las grandes verdades de las Escrituras y el cristianismo ortodoxo. El pragmatismo, es decir, lo que sea que mantenga a la iglesia funcionando y creciendo, aquello que funciona, se convierte en la orden del día. Este evangelio, sin duda, trae deshonra al nombre de Dios. A través de la proclamación de un evangelio inferior, los carnales y los inconversos se incorporan en la comunión de la iglesia y a través del casi total abandono de la disciplina eclesiástica bíblica, se les permite permanecer sin corrección o reprensión. Esto mancha la pureza y la reputación de la iglesia y es blasfemado el nombre de Dios entre los no creyentes. Al final, Dios no es glorificado, la iglesia no es edificada, los miembros inconversos de la iglesia no son salvados y la iglesia tiene poco o ningún testimonio para el mundo incrédulo. Hermanos, el hombre no es quien decide lo que es el evangelio y el mensaje que tenemos que transmitir. No podemos agregarle, no podemos quitarle. A nosotros nos toca ser fieles y ver ese evangelio que está claramente delimitado en las Escrituras y predicarlo tal cual. Hermanos, todo lo que sea salirse de ahí es faltarle el respeto a Dios y a su palabra, hermanos. Nuestro deber, repito, es ser fieles y confiar y descansar, como ya hemos venido predicando o enseñando en clases anteriores, descansando en su poder para la salvación de las almas perdidas. Romanos 1,16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y fíjate en un pequeño y gran detalle que se encuentra en este versículo. A diferencia de la Reina Valera del 60, acá acabo de usar la Biblia de las Américas, en la Reina Valera del 60 dice, pues es poder de Dios para salvación. En cambio, la Biblia de las Américas, que es más fiel al texto original, dice, pues es el poder de Dios para la salvación. Es decir, no es que el Evangelio tenga poder o sea un poder más para alcanzar a los perdidos, sino que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Dicho de otra manera, hermanos, solamente la proclamación fiel del Evangelio bíblico redundará en salvación a los escogidos. No hay otro medio. En 1 Corintios 1,21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del verdadero Evangelio, por supuesto. Romanos 10,14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en 1 Corintios 2, 1 al 4 dice, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no está en contra de lo que dijimos en la lección 3, de que necesitamos en ocasiones, por supuesto, presentar la verdad, hacer defensa de la fe, es decir, hacer apologética, ¿no? En este caso estamos hablando del contexto de la iglesia de Corinto, en donde Pablo tuvo que recordarles el Evangelio y lo hizo pues tal cual está en las Escrituras, sin valerse de palabras y estrategias humanas, sin aditivos, sin recortes, simplemente siendo fiel al mensaje, con humildad, hemos dicho, con fidelidad y en el poder del Espíritu de Dios. Nuestra palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. Sugel Michelin dice al respecto, me encanta esta frase que parece un trabalenguas, pero realmente es poderosa. De todas las buenas noticias, no hay otras buenas noticias más buenas que las buenas noticias del Evangelio. De hecho, si las buenas noticias del Evangelio, ninguna noticia es buena. El Evangelio es lo único que hace buena cualquier otra cosa. Gloria a Dios.
Bueno, con el fin, hermanos, como he dicho al principio, de asegurarnos de que verdaderamente estamos en el verdadero evangelio y que proclamamos y predicamos ese glorioso y único verdadero evangelio, vamos a ver lo que no es el evangelio, vamos a ver esos evangelios falsos, reducidos, y al mismo tiempo que vemos esto nos vamos a ir dando cuenta de qué es el verdadero evangelio. Aunque en la clase de la semana próxima estaremos viendo concretamente ese evangelio y cómo poder presentarlo de forma sistemática o esquematizada para poder presentarlo con fidelidad y de forma sencilla a los perdidos. Bueno, Pablo le escribe a los Gálatas un texto crucial que se encuentra en Gálatas 1, 6 al 10. En la Biblia de las Américas dice: «Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema». Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, es decir, maldito. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate, hermanos, que estos versículos acerca de agradar a los hombres, que lo hemos utilizado en muchas ocasiones, en predicaciones, en enseñanzas, para que lo que hagamos lo hagamos siempre para el Señor, no para ganarnos el beneplácito, el elogio de las personas, de nuestros hermanos. Y eso es verdad, es un principio aplicable en todo lo que hagamos, ¿no? Porque todo tiene que ser para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Pero, hermanos, fijaros que en el momento en el que esa enseñanza aparece en las Escrituras, se refiere al Evangelio, a la predicación del Evangelio, porque somos tentados, hermanos, y por esa razón es que el Evangelio ha llegado a ser reducido o transformado en otra cosa, en algo totalmente diferente, hermanos, simplemente para que agrade al oído del perdido, para que no le suene incómodo, para que le parezca atractivo. Es increíble de lo que somos capaces en nuestra carne de llegar a hacer. Como podemos observar, hermanos, esto es la tónica del ser humano, y desde la misma iglesia primitiva, de la temprana edad, la iglesia empezó a apartarse del verdadero evangelio para seguir otro evangelio diferente, más cómodo, más a su gusto. Hermanos, como dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol, y eso que pasó en la edad temprana es lo que estamos viviendo en la actual época, en la época contemporánea. Mark Dever dice: «Aquello que es presentado como evangelio a menudo no es más que una ligera capa de barniz superficialmente esparcida sobre los valores de nuestra cultura, llegando a ser configurado y formado por dichos valores en lugar de por la verdad de Dios. La historia real, el mensaje real, se pierde». Como veis, este fue el problema de los Gálatas, precisamente. Intentaron hacer un evangelio más a su gusto, más aceptable, más al gusto del consumidor. En este caso, los judaizantes tuvieron un peso importante ahí, que no querían renunciar a sus tradiciones, aquello que les daba una identidad con respecto a otras naciones. Era un pueblo especial, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y tenían ese apego a la ley y a sus tradiciones, y eso le daba jactancia a ellos, le daba gloria, ¿no? Bueno, pues al parecer muchos sucumbieron a este falso evangelio. Cuando es un evangelio de obras, ya no es un verdadero evangelio, es un falso evangelio. Por eso Pablo les tiene que decir aquí: si trato de agradar a los hombres antes que a Dios, no puedo ser siervo de Cristo. Incluso les llama anatema, maldito todo aquel que crea y predique ese falso evangelio o cualquier otro falso evangelio, hermanos. Bueno, en la actualidad, hermanos, nos encontramos con el mismo problema y nos encontramos tantos falsos evangelios modificados, tuneados, como diversas respuestas hay a la pregunta de qué es el evangelio dentro de los evangélicos, como decíamos al principio. Bueno, obviamente no podemos tocar todas esas respuestas y todo lo que se predica, todo evangelio falso que se predica, pero nos vamos a centrar en los más comunes. Y vamos a ver esas concepciones equivocadas que son las que más se dan dentro de la iglesia evangélica a la hora de predicar el evangelio. En primer lugar, hermanos,
muchos predican de esta manera: Dios es amor o Dios te ama. Ese es su mensaje del Evangelio. A eso se reduce. Hermanos, eso no es verdaderamente el Evangelio. Y esta, hermanos, yo creo que sabemos. Y quizá nosotros hemos estado predicando de esa manera por mucho tiempo. Esta es la forma de evangelizar más común dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos cristianos que de forma bien intencionada, con una carga y preocupación genuina, real, por las almas perdidas, predican con esta simple frase. Mi intención, hermano, verdaderamente, no es menospreciar a las personas que predican así. Para nada, hermano, para nada. Es lo que deseo, hermanos, es traer luz. Ojalá muchas veces, muchos de nosotros, tuviésemos el celo por predicar el Evangelio que tienen las personas, muchas de ellas, que predican de esta manera. Porque, hermano, es una preocupación genuina. Tienen amor por los perdidos. Pero, claro, tristemente, al presentar el Evangelio de esta manera, bueno, no están presentando el Evangelio. Tenemos que orar por esto, para que Dios traiga luz, para que Dios sane a todo ese sector que pudiese haber dentro de la iglesia predicando un falso evangelio o un evangelio reducido. Hermanos, no es que esta afirmación no sea verdad, pero es una verdad con matices, es una verdad incompleta, y una verdad a medias no es verdad en absoluto. Mucho cuidado, cuando predicamos una verdad a medias no estamos predicando la verdad por completo. De hecho, podemos llegar a estar transmitiendo sin quererlo una mentira. Bueno, muchas personas y muchos verdaderos cristianos creen en un Dios de amor, pero su doctrina está más sustentada por sus propios sentimientos y su propia idea de lo que es el amor que por lo que Dios dice acerca de su amor en la Biblia misma. Además, hay otro gran número de personas que aseguran creer en un Dios de amor, pero ignoran o en algunos casos evitan el hecho de que Dios tiene otros atributos que influyen en todas sus expresiones de amor. Porque Dios no es solamente amor, Dios es muchas cosas más: santidad, justicia, soberanía, etcétera, etcétera. Además, hermanos, vivimos en una sociedad en donde el concepto de amor es malentendido y está influenciado por una cultura sentimentalista, hedonista. Así que tenemos que llevar mucho cuidado, porque podemos estar creyendo un evangelio que no es correcto y predicándolo también. Y expresando, al decir que Dios es amor o que Dios ama al pecador, algo que realmente pues no es lo que la Biblia dice. Para empezar, hermanos, la Biblia nos muestra claramente que Dios no es solamente amor. Dios es justicia, santidad. Él no puede pasar por alto el pecado y Él demuestra su ira contra el pecado y contra el pecador. Todo ser humano se encuentra en una rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque no se somete a su señorío, no se somete a su voluntad, se ha rebelado en contra de su creador. De hecho, es una de las cosas más notables en la Biblia: la intensidad y la cantidad con la que ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, destacan la realidad y el terror de la ira de Dios. Tal es así, hermanos, que en las Escrituras hay más referencias al enojo, al furor y a la ira de Dios que a su amor y a su bondad. Por ejemplo, os muestro 3 versículos al respecto. Nahum 1:3 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En el Salmo 7, versículos 11 y 12 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando hablamos de la ira de Dios, aunque fue un tema que ya tocamos en teología sistemática, por recordar y refrescar, la ira de Dios es el rechazo absoluto contra el pecado. La ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Y como siempre digo cuando toco este tema, no humanicemos a Dios, porque Dios no es como nosotros, hermanos. Nuestra justicia es imperfecta, nuestra ira es vengativa, desproporcionada, explosiva, pecaminosa, así como somos nosotros. Pero Dios no, en Dios no hay mal, en Dios todo es perfección, todo es justicia, todo es santidad. La ira de Dios es la ira perfecta del juez perfecto y supremo del universo. Es la ira de aquel que siempre actúa con verdadera justicia y rectitud. Porque Él mismo es la norma final de toda justicia, de todo lo que es justo y el resto. Él es la vara de medir de la justicia.
Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y en Génesis 18:25 dice que el juez de toda la tierra, es decir, Dios, no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto que sí. El teólogo ya fallecido, R.C. Sproul, dijo: ¿ha considerado usted alguna vez las profundas implicaciones del menor de los pecados, del más diminuto pecadillo, entre comillas? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando le desobedecemos en lo más pequeño? Le estamos diciendo no a su justicia, le estamos diciendo: Dios, tu ley no es buena, mi juicio es mejor que el tuyo, tu autoridad no tiene que ver conmigo, yo estoy por encima y más allá de tu jurisdicción, yo tengo el derecho de hacer lo que quiera, no lo que tú me mandes. El pecado más pequeño es un acto de desafío contra la autoridad cósmica. Así que, hermanos, con esto en mente, ciertamente hablar del amor de Dios sin hablar de su ira, de su justicia, primeramente, es un gran error. La gente jamás va a empezar a entender lo grande del amor de Dios, su misericordia y su gracia, si antes no ve lo gran pecador que es. Necesita ver que Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. Necesita entender la santidad y la justicia de Dios, su santidad, su ira. No se puede, hermanos, predicar el Evangelio sin primero presentar al Dios verdadero, a ese Dios que no solamente es amor, sino que es justicia y santidad. No solamente una parte de lo que es Dios o la parte supuestamente más simpática de Él. Tenemos que predicar primero las malas noticias para luego predicar las buenas noticias. En Romanos 2, 5 al 10 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Al griego se refiere a todo aquel que no es judío, al gentil. Hermanos, además necesitamos corregir algunas ideas que son erradas que tenemos muchos de nosotros con respecto al amor de Dios. Por ejemplo, ¿verdaderamente ama a Dios a todo el mundo? Bueno, ciertamente sí, pero no de la misma manera que a sus escogidos, a los cuales Dios le da un amor especial, un amor paternal, un amor salvífico. El amor por los escogidos de Dios es diferente, es un amor perenne que persevera hasta el fin, es un amor de un padre hacia sus hijos adoptivos, con todos los derechos, con una esperanza y herencia eterna de que moraremos por siempre con Él, amén, para gozar eternamente de ese amor, de su presencia. Pero para los que no se han escogido, Dios no ama de la misma manera. Su amor es diferente, los ama de una forma bondadosa, lo que conocemos como gracia común, es decir, su benevolencia, su misericordia, su paciencia. El amor de Dios por el mundo es un amor sobre toda su creación, sobre sus criaturas. Hermanos, al final toda la creación, toda la criatura de Dios gozan de esa bondad, de esa gracia común, de esa misericordia de nuestro precioso Dios. Son manifestaciones de su amor para con todos. Pero ese amor salvífico, ese amor especial, ese amor paternal, no lo gozan todas las personas, sino solamente aquellos que han sido escogidos por Dios. Dice el Salmo 145:9, que bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Mateo 5:43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que así seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fijaros, el verso 45 es clave porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando nosotros mostramos ese amor benevolente, misericordioso, bondadoso, esa gracia común hacia el resto de las personas,
Concretamente aquí está hablando de nuestros enemigos, aquellos que nos muestran enemistad, que nos hacen mal, que nos ofenden, que nos injurian. Bueno, a esas personas Dios nos llama a amarlos, de la manera en que Dios ama también a esas personas, aquellos que son enemigos de Dios, que no son sus hijos. Entonces, si Dios nos llama a hacerlos porque Dios los ama de esa manera, por supuesto, no es el mismo tipo de amor, pero los ama. Entonces, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio diciendo que Dios te ama, estamos diciendo una verdad a medias. Y como he dicho, una verdad a medias no es la verdad en absoluto. Otra idea errada que se da en los círculos evangélicos a la hora de proclamar el Evangelio de esta manera, diciendo que Dios te ama, es porque piensan que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Bueno, esa frase y creencia es muy común, está muy difundida, se usa mucho al evangelizar. Es una frase que dijo en una ocasión Mahatma Gandhi, que es un personaje histórico que creo que conocemos prácticamente todos, con un trasfondo religioso no cristiano, sino hinduista, que fue reconocido, se le dio el Nobel de la Paz en el mundo, se le tuvo en mucha consideración por todo lo que él hizo. Pero esta frase lamentablemente se introdujo en la iglesia. Y la intención de la frase es transmitir la idea de que Dios no está enojado contigo, sino con el pecado. Por lo tanto, es una frase antibíblica, es una frase herética. No podemos proclamar esa frase porque es una mentira. Si cogemos esta frase y la diseccionamos en dos. Bueno, la primera parte, odia a Dios el pecado, es correcto, por supuesto, claro que sí. Ama al pecador, acabamos de verlo, hermanos. En su amor benevolente, en su gracia común, sí. Pero Él no ama ni tolera en absoluto su condición pecaminosa. De hecho, la detesta y está airado contra el pecador. No podemos, hermanos, hacer una distinción entre el pecado y el pecador, porque el que peca, ¿quién es? El pecador. ¿Por qué peca? Porque su naturaleza es el pecado. Así que, hermanos, cuando usamos esta frase o estas frases en el evangelismo, estamos haciendo algo tremendamente malo, estamos haciendo estragos. Primero porque estamos mintiendo, no estamos diciendo la verdad, no estamos siendo fieles a la verdad. Y segundo porque transmitimos una idea falsa que suaviza la situación de las personas y no les revela la gravedad del problema que hay en su corazón, del estado del hombre y lo que le espera. Hermanos, seamos fieles en la predicación del Evangelio y mostremos a las personas de que son merecedores de la santa y justa ira y justicia de Dios. Romanos 5:10 dice en la Nueva Versión Internacional, porque si cuando éramos enemigos de Dios, eso es lo que somos, hasta que no somos reconciliados por Dios. Dice, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Hermanos, todo hombre nace enemistado con Dios, nace con una naturaleza pecaminosa, por lo tanto es merecedor de la santa y justa ira de Dios y de su castigo, que es el infierno, la condenación eterna. Así que, hermanos, no faltemos a la verdad, no prediquemos una mentira. En segundo lugar, el Evangelio no es ven a Cristo y se acabarán tus problemas, como muchos pues tristemente y lamentablemente predican también, ¿no? Bueno, nuevamente muchas personas dentro de la iglesia evangélica se encuentran diciendo cosas como estas y predicando el Evangelio de esta manera y están haciendo un gran mal, hermanos. Cada una de estas afirmaciones parece más un eslogan de ventas de un comercial intentando atrapar a un posible comprador. Le dicen ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Y al decir esto, no solamente no estamos evangelizando, sino que le estamos mintiendo. Así que tenemos que arrepentirnos doblemente por no ser fieles al Evangelio, por faltarle el respeto a Dios y a su palabra y por mentir, por mentirosos. Hermanos, en las Escrituras queda suficientemente claro de que cuando venimos a Cristo no se acaban nuestros problemas. Se acaba nuestro principal problema, por supuesto, que es el pecado y la condenación por causa de ese pecado. Pero hermanos, los problemas en esta vida perduran. Tenemos aflicciones, tenemos enfermedades y de hecho, entrar a la vida cristiana a veces te va a traer más problemas todavía, pero al mismo tiempo vamos a gozar de vida en abundancia porque en medio de todos esos problemas vamos a poder vivir de manera diferente a cuando no teníamos a Cristo, porque cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Podemos tener paz, gozo
y todos esos frutos y virtudes del Espíritu que hacen que podamos transitar y peregrinar por esta vida de una manera gloriosa. En Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción. Más claro el agua, hermanos. Y dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En Juan 15:20 dice, acordad de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué podéis esperar vosotros? También a vosotros os perseguirán. O como el apóstol Pedro advirtió en 1 de Pedro 1:3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué tremendos versículos, hermanos, y qué claros que son, hermanos, también. Lo glorioso de todo, como decía, es que a pesar de todas las pruebas que nos va a tocar y que son necesarias, como dice aquí el texto, para nosotros, porque Dios forma su imagen en nosotros por medio de ellas, podemos alegrarnos, podemos gozarnos, podemos vivir con contentamiento y con esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a nuestro bendito y sabio y bondadoso Dios. Hermanos, no seamos ingenuos. No prediquemos un evangelio que dice se van a acabar tus problemas, todo va a ser los mundos de Yuppie, todo va a ser feliz, sin problemas. Hermanos, eso es mentirle a la gente. Por otro lado, el evangelio tampoco es Jesús es la solución. Esa es otra de las frases que se utilizan para predicar el evangelio. No le digamos esto a las personas sin más. ¿La solución a qué? La mayoría de las veces lo estamos diciendo con la intención, pues que hemos dicho la frase anterior de que se acabarán tus problemas. La solución a todos tus problemas, la solución a todo tu malestar, tu aflicción, tu dolor, tu enfermedad. Hermanos, nuevamente podemos estar transmitiendo una mentira. Nos podemos convertir en vendedores ambulantes, vendiendo ideas que no son, de que con Jesús se acaban todos los problemas. Hermanos, no caigamos en ese gran error. Jesús es la solución, por supuesto que es la solución, pero es la solución a las malas noticias de que el hombre es un pecador que merece el infierno, la justa ira y justicia de Dios sobre su vida. Jesús es la solución porque Él vino a pagar por nuestros pecados esa pena que tú y yo merecíamos, ese castigo, y a darnos su justicia perfecta. Sus obras son imputadas a nosotros para que a partir de ahora seamos vistos como perfectos. Gloria a Dios porque Cristo fue la gran solución al gran y verdadero problema del ser humano. En cuarto lugar, hermanos, el Evangelio no es Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Ese es otro gran error que muchas personas proclaman, predican. Por supuesto que Dios tiene grandes y maravillosos planes para nuestra vida. Esos planes son que nuestras vidas sean un brillo, un resplandor de la gloria de Dios en nosotros. Pero la manera en la que Dios muestra ese brillo requiere de procesos a veces muy difíciles, muy duros, hermanos. Quizá a través de un cáncer o una enfermedad, quizá a través de nuestra muerte, Dios se glorifique en nuestras vidas. Por lo tanto, esos planes maravillosos que le estamos vendiendo a la gente pueden ser planes de bastante aflicción y sufrimiento. No prediquemos una mentira, no le transmitamos falsas esperanzas a la gente. Hermanos, generalmente los que evangelizan de esta manera o ignoran u obvian esto. Se debe a que tienen una muy deficiente idea de quién es Dios y de lo que es la vida cristiana. En quinto lugar, el evangelio no es hacer la oración de fe, la famosa oración de fe. Bueno, dentro del mundo evangélico esto es súper común. Es decir, invitar a las personas a hacer una oración en donde confiesa
su fe en Cristo, confiesa sus pecados e invita a Cristo a aceptar que entre en su corazón, a que venga a su corazón. A esa oración se le conoce así como oración de fe. Hermanos, el apóstol Santiago advierte claramente al respecto de las profesiones de fe. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Paul Washer dice al respecto, en el texto que estamos considerando aquí en Santiago, el apóstol golpea el corazón de sus compatriotas judíos que habían profesado la fe en Cristo tan solo de palabra. Ellos habían caído en el hoyo mortal de un exagerado énfasis en los credos. De alguna manera habían aprobado mentalmente las grandes doctrinas de la fe cristiana, pero no se habían convertido. Para corregir la situación, Santiago recuerda la máxima confesión doctrinal de Israel, el conocido Semá, que está en Deuteronomio 6:4 y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Luego Santiago, con sarcasmo mordaz, argumenta que estar de acuerdo con el mayor de todos los credos y que la confesión de éste no vale nada si no va acompañado de una fe genuina que conlleva una conducta consecuente, es decir, frutos. Como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, si verdaderamente son hijos de Dios. Una persona que cree en un solo Dios verdadero ha hecho bien, por supuesto. Sin embargo, si esta creencia resulta en nada más que una confesión verbal, está en peores condiciones que los demonios, pues estas criaturas malignas y condenadas también creen la misma verdad, pero por su temblor demuestran una mayor reverencia hacia Dios que aquel que confiesa la fe y sigue indiferente ante esta verdad. Como bien dice el apóstol Santiago, hermanos, no es solamente un asunto de creer de forma intelectual, un asentimiento razonado de ciertas verdades. Los demonios también creen en Dios y están condenados. El que una persona acepte verbalmente, con sus palabras, ciertas doctrinas fundamentales y básicas de la fe, hermanos, no quiere decir que su corazón haya sido regenerado, que haya nacido de nuevo. No podemos garantizarle a una persona eso. Mira, los demonios creen e incluso llegaron a arrodillarse delante de Cristo, en Marcos 3:11. A pesar de ello, hermanos, ellos siguen sin ser redimidos y se oponen a Dios, a todo lo bueno, están en clara enemistad contra Dios. Por eso Paul Washer dice, en este fragmento que hemos leído, que aunque una persona crea las cosas correctas sobre Dios y las profese públicamente, puede que no esté en mejores condiciones que un demonio. Es una realidad cruda, pero es así, hermanos. Y muchos evangélicos han cogido y han reducido la fe cristiana a una serie de profesiones. Es decir, si tú das la respuesta adecuada a una serie de preguntas simples, entonces eres cristiano. Ese es el evangelio que se predica hoy en día. Se le pregunta a la persona, ¿tú sabes que eres pecador? Si la persona responde positivamente, entonces se le pregunta, ¿quieres ir al cielo? Y obviamente te va a decir que sí. Es raro que una persona te diga que no quiere ir al cielo. Y entonces pues le dices, ¿quieres que oremos para que el Señor entre en tu corazón? ¿Quieres invitarlo a tu corazón? Entonces pues una vez que la persona hace esa oración, se le garantiza y se le asegura y se le da la enhorabuena, se le dice que es salvo. Bienvenido a la familia de Dios. Hermanos, esto es un grandísimo mal, un grandísimo error, esto es una catástrofe, como decíamos antes. Evangelizar así no es evangelizar y precisamente este no es un asunto cualquiera, no es una nimiedad, hermanos, esto es tremendamente peligroso, porque le estamos asegurando a las personas algo que los va a hacer vivir engañados toda su vida. Y si Dios no tiene misericordia y si Dios no viene y usa a alguien que le predica el verdadero evangelio, hermanos, pues se van a condenar, se van a condenar. Se sientan domingo tras domingo, muchos de ellos en sillas, en iglesias, creyendo que son salvas y no lo son. Hermanos, cuando una persona reconoce su pecado, cabe la posibilidad de que no haya un verdadero arrepentimiento. Puede confesarse pecador, pero realmente no haber entendido lo que es ese pecado que hay en él y no avergonzarse verdaderamente de él y rechazarlo con todas sus fuerzas. Por otro lado, ¿quién no quiere ir al cielo, hermanos? Todo el mundo quiere ir al paraíso, a ese lugar en donde no hay dolor, en donde no hay enfermedad, es un lugar precioso. Que una persona quiera ir al cielo no significa que haya entendido quién es Jesús. Simplemente puede desear ir al cielo por un montón de razones egoístas.
porque el cielo, como digo, es un lugar hermoso, lleno de bienestar, es el paraíso perfecto. ¿Quién no quisiera estar ahí, verdad? De hecho, hay personas que quieren ir al cielo simplemente porque le tienen miedo al infierno. Por supuesto, vemos bíblicamente que el temor al infierno es una motivación bíblica para la salvación, pero no es la motivación exclusiva ni principal. Cuando alguien verdaderamente ha entendido el Evangelio, ha sido impactado por el verdadero Evangelio, él tiene, por supuesto, temor al infierno y quiere ser salvo de ese infierno, pero su motivación principal es que ha sido eclipsado por el amor de Dios y por un deseo por la justicia. Y ahora quiere vivir para Dios, quiere agradarle, desea a Dios y quiere vivir para Él. Entrega su vida al Señor en sumisión y en dependencia a Él. Esa es la verdadera conversión. Las verdaderas conversiones no son personas que huyen de algo que temen, sino que corren hacia algo que desean. Una perla de gran precio, el gran tesoro. Y ese es Dios. Amén. Hay personas que pueden también desear un cielo sin Dios, dice Paul Washer al respecto. Debemos reconocer que cuando la gran mayoría reitera su deseo por el cielo, ellos no están pensando en un lugar donde Dios es el epicentro de todo pensamiento, deleite y adoración. Un reino donde solamente Dios es el absoluto soberano y su voluntad es la única ley, no solo es extraño a sus pensamientos, sino ofensivo. Todos quieren ir al cielo, pero la mayoría no quiere que Dios esté allí. Todos los hombres quieren ir al cielo, pero el cielo que quieren es diferente del que se revela en las Escrituras. La pregunta no es si alguien quiere ir al cielo, sino si él quiere a Dios. Cuando la persona hace la oración de fe, entonces se le garantiza de que si lo ha hecho con sinceridad, ya es salvo y que Jesús ha venido a su corazón. Hermano, para empezar, no vemos esta práctica en ningún lugar de las Escrituras. No lo hizo Cristo, no lo hizo los apóstoles, no lo hicieron los discípulos, nadie lo hizo. Lo que sí vemos a lo largo de la Escritura es un llamado al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento y a la fe genuina en Cristo. Y esto, por supuesto que puede ocurrir cuando alguien hace esa oración, porque Dios obra de mil maneras en los corazones. Pero nosotros no podemos garantizarle y darle por hecho a la persona de que es salva porque ha hecho una simple oración. Nosotros no sabemos lo que ha ocurrido, si esa fe es verdadera, si ese arrepentimiento es verdadero, si esa confesión que la persona ha hecho es de corazón. Al contrario, nosotros tenemos que informarle y advertirle de que si verdaderamente ha habido un cambio en su corazón y se le ha dado un nuevo corazón, si él ha sido regenerado, si su conversión es verdadera, entonces él va a perseverar en la obediencia a Dios, va a tener un deseo por glorificar a Dios en todas las áreas de su vida y eso va a ser desde ese momento y para siempre, hasta el final de sus días. De que él va a empezar a abandonar el pecado por amor a Dios y que eso va a ser una práctica constante, un estilo de vida, porque él ahora ha encontrado a la perla de gran precio. Si su vida se caracteriza por una continua práctica del arrepentimiento y una fe creciente que perdura hasta el final, entonces esa persona sí que ha nacido de nuevo. Pero eso se verá con el tiempo. Yo no puedo decirle a la persona que ha sido salva y bienvenido a la familia de Dios porque ha hecho una oración de fe, porque ha asentido a una serie de preguntas y de verdades principales. No, puede ser que esa persona no se haya enterado absolutamente de nada y que su corazón siga igual que estaba. Por lo tanto, mucho cuidado, hermanos, de reducir el Evangelio a una simple profesión de fe. Hermanos, de reducir el Evangelio, como hemos visto a lo largo de la lección de hoy, o de predicar un falso Evangelio, una mentira. Estamos haciendo un grandísimo mal. Así que, hermanos, si así ha sido hasta el día de hoy, ya sea por ignorancia, por la razón que sea, pídele perdón a Dios. Y a partir de ahora empieza a ser fiel al verdadero Evangelio. Proclama con fidelidad el único y verdadero Evangelio. Que el Señor os bendiga.